Vanegas Fabio. Perdona, Freddy. Flores Percy. Firme, ingeniero. García Cristian. Firme, ingeniero. Sandoval Diana. Firme, Inge. Guardia Carlos. Firme, Inge. Gutiérrez José. Firme, ingeniero. Gutiérrez Fabio. Firme, ingeniero. Guzmán Adriana. Firme, ingeniero. Herrera David. Firme, ingeniero. Huarachi Wilder. López Sandra. Firme, ingeniero. Mancilla Elian. Firme, ingeniero. Martínez Jocelyn. Firme, Inge. Martínez Juan. Firme, ingeniero. Padilla Natalia. Firme, ingeniero. Palaguerra Jorge. Firme, ingeniero. Pérez Carlos. Firme, ingeniero. Ramos José. Firme, ingeniero. Rocha Juliana. Firme, ingeniero. Rosel Milton. Firme, ingeniero. Salazar Matías. Firme, ingeniero. Taborga Cristian. Firme, ingeniero. Talavera Leonardo. Firme, ingeniero. Tejerina Fiorella. Firme, ingeniero. Titichoca Fabio. Firme, ingeniero. Torrico Michael. Firme, ingeniero. Quería decirle una cosa, ingeniero. En la anterior clase anticipa que no podía. De acuerdo. Vázquez María René. Firme, ingeniero. Villagómez Eduardo. Firme, ingeniero. Villarruel Alfredo. Firme, ingeniero. Zambrana Eric. Zárate Mario. Firme, ingeniero. Bernedo Edgar. Marca Edmar. Firme, ingeniero. ¿Alguien más se incorporó? Yo, ingeniero. Vanegas Castro. ¿Quién? Perdón, no le escuché bien. ¿Quién se incorporó? Vanegas Castro, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Ya, vamos a continuar entonces. Grabamos la asistencia. Me voy a PowerPoint. Se puede ver mi diapositiva, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el avance. Permítame. Vamos a ver el acápite resultante de dos o más fuerzas paralelas. Nosotros ya sabemos calcular la resultante de fuerzas concurrentes. Lo que nos toca hacer en este acápite es calcular la resultante, pero de fuerzas que son paralelas. Para este caso, bueno, tenemos que suponer un cuerpo, el cual está sometida o sometido a un conjunto de fuerza. En este caso, las fuerzas son F1, F2, F3, F4.
Cada una de estas fuerzas tiene una posición conocida con respecto a un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia vendría a ser el punto A y claramente se puede ver la distancia del punto A cada una de las fuerzas. Entonces, para poder calcular la resultante, lo primero que hacemos es una simple sumatoria de fuerzas. Es decir, decimos resultante igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y más la fuerza 4. Si ustedes se fijan en la fórmula que les estoy mostrando, delante de la resultante se debe colocar un convenio de signos. En este caso, ese convenio de signos es arbitrario, significa que ustedes pueden asumirlo de la manera que ustedes crean conveniente. Para este caso, estoy adoptando positivo hacia abajo, ¿ya? Positivo hacia abajo. Estoy adoptando un sentido como positivo, ¿verdad? Adoptamos un sentido y hacemos la sumatoria de la fuerza. En todo caso, podrían ustedes adoptar positivo hacia arriba y resulta de que todas las fuerzas van a salir negativas y el signo negativo simplemente me indicaría que estoy en sentido contrario a lo que hemos adoptado como positivo. ¿Ya? Para que me entiendan un poquito más, a ver, voy a hacer el mismo cálculo, pero con sentido contrario. Permítame un segundo. A ver. Le decía que ustedes pueden adoptar el sentido positivo. Entonces, aquí pueden decir, lo voy a hacer aquí arribita, resultante igual, pueden adoptar positivo hacia arriba. Pueden hacer esta adopción. ¿Qué tendrían? Tendrían menos F1 menos F2 menos F3 y menos F4. Resulta que este resultado va a dar un valor negativo, ¿cierto? Ese signo negativo simplemente me indica de que la resultante es contrario a lo que hemos adoptado, ¿ya? Es contrario, es decir, estaría orientado hacia abajo. Eso es lo que me indica el signo negativo cuando hacemos este cálculo aritmético. Por si acaso, lo que están viendo es un cálculo meramente aritmético, ¿ya? Hacemos la suma de cantidades negativas, el resultado me da negativo y bueno, ya sé cómo sería el sentido de esa resultante. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí está mal la pregunta. ¿Cómo se calcula su ubicación? Porque ya sabemos calcular la resultante. Es una simple sumatoria de las magnitudes de las fuerzas asociadas a un signo. Para calcular la ubicación tenemos que hacer esta analogía y decir que el momento que genera estas fuerzas, estas cuatro fuerzas, con respecto al punto A, es equivalente, ¿verdad? Es equivalente al momento que genera la resultante también con respecto al punto A. Entonces, aquí resulta de que la distancia o el punto de ubicación de la resultante
va a ser mi incógnita y la resultante ya se calculó por simple sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, vamos a hacer esta analogía y vamos a empezar calculando el momento en el punto A, así como se ve aquí. Voy a calcular el momento en el punto A para el primer sistema, es decir, para la fuerza F1 hasta F4. Voy a tener entonces F1 por su correspondiente distancia, F2 por D2, F3 por D3 y más F4 por D4. Aquí se ha hecho esta operación, se ha calculado el momento con respecto al punto A, ¿verdad? Para el primer sistema. Vamos a hacer lo mismo para el segundo sistema, vamos a calcular el momento con respecto a este punto A, y está muy fácil, simplemente sería la resultante por la distancia D. A ver, veamos. Fíjese, momento en A igual a resultante por D. Obviamente tenemos que adoptar un sentido como positivo y para ambos cálculos tendría que ser el mismo. No se le ocurra en ningún caso hacer que estas adopciones sean distintas. Siempre tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Igualar. Nos toca igualar el momento en A del primer sistema con el momento en A del segundo sistema. Vamos a igualar estas dos ecuaciones y vamos a obtener simplemente la distancia D. Fíjese, se igualan ambas y de ahí se despeja la distancia D. Se supone que la resultante ya se conoce, por eso es que pasa a dividir y bueno, la resultante no es más que la suma de la fuerza 1, 2, 3 y 4. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre la resultante o su punto de aplicación? Los escucho. Disculpe, que se me fue un poquito el internet. Dice que despejamos distancia y así sacamos la resultante, ¿no? No, no he dicho. No lo escuché muy bien, voy a disculpar. Lo que estamos haciendo aquí, y ya de hecho ya lo he corregido, ¿cómo se calcula su punto de aplicación, he dicho? Ya. ¿Cómo se calcula su punto de aplicación? Entonces, la resultante ya sabemos que es F1 más F2 más F3. Es una suma aritmética, ¿no? Es una suma aritmética la resultante. A ver. A ver, la resultante es una suma aritmética. Qué difícil está entender eso. La resultante es una suma aritmética de todas las fuerzas que son paralelas. Obviamente, tengo que asociar esa suma a un signo. Aquí no hay mucha dificultad porque todas van hacia abajo, ¿verdad? Pero si alguna fuerza apuntaran hacia abajo, otras hacia arriba, tengo que adoptar un sentido positivo para hacer la sumatoria. Ahora, lo que voy a explicar aquí nuevamente es cómo calculo esta distancia de la ubicación de la resultante. Para eso decimos que el momento que produce las cuatro fuerzas que vemos aquí con respecto al punto A tiene que ser igual o equivalente al momento que produce la resultante con respecto al mismo punto A. Estamos haciendo una equivalencia del momento con respecto al punto A, tanto de las cuatro fuerzas como de la resultante. Entonces, si nos vamos al primer sistema, al sistema 1, que vendría a ser el sistema 1, ya este va a ser el sistema 2. Si nos vamos al sistema 1, vamos a tener
fuerza 1 por su distancia 1, más fuerza 2 por su distancia 2, más fuerza 3 por su distancia 3 y más fuerza 4 por su distancia 4. Ese es el momento con respecto al punto A. Ya está calculado, lo tengo aquí, ¿no? Aquí está el momento con respecto al punto A. Vamos a hacer el mismo cálculo para el segundo sistema, para el sistema 2. Para eso he hecho este esquema, he colocado la resultante en una posición cualquiera y he colocado la distancia D, la cual necesito determinar, y decimos que el momento en el punto A va a ser igual a la resultante por la distancia D, resultante por la distancia D. Entonces aquí está ese cálculo y lo que tengo que hacer es igualar estas dos, pues, ¿no? Me toca igualar. Me toca igualar esas dos. Igualamos y al igualar la única incógnita vendría a ser la distancia D y de esa incógnita despejamos D. ¿Está bien? Así de simple, despejamos D de ahí. A ver, vamos a continuar. A ver, un ejemplito para que quede claro. Dice calcular las resultantes y su punto de aplicación para las cargas mostradas. Fíjese, aquí yo tengo un par de sistemas de fuerzas paralelas. ¿Por qué digo un par de sistemas? Porque tengo un conjunto de fuerzas paralelas horizontales y tengo otro conjunto de fuerzas paralelas verticales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular una resultante de las fuerzas horizontales y otra resultante de las fuerzas verticales. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Cálculo de resultante para las fuerzas horizontales. ¿Cómo calculo eso? Muy simple. Digo, resultante en X igual a una sumatoria de fuerzas en X. Y fíjese que estoy adoptando. Esto se adopta. Positivo hacia la derecha. Lo adopto hacia la derecha porque me doy cuenta que todas las fuerzas están hacia la derecha. Por ahí, si todas las fuerzas estuviesen hacia la izquierda, pues adoptaré positivo hacia la izquierda. Hay muchas personas, sin embargo, que cuando hacen estos cálculos, toman directamente los sentidos convencionales de un sistema de eje cartesiano. Es decir, positivo hacia la derecha para X, positivo hacia arriba para Y. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar, miren, 6 más 4 más 5. Directamente, ¿no? Hay que sumar estas tres de acá, ¿no? 6 más 4 más 5. Y eso, pues, nos da 15. ¿Cierto? Ya está la resultante en X. Ahora, necesito calcular su punto de ubicación. Y voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a poner por aquí, digamos, la resultante en X, que ya sabemos que vale 15, ¿verdad? Y vamos a decir que la distancia con respecto al punto A vendría a ser una distancia, digamos, A, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Miren, voy a tomar momento con respecto al punto A. Aquí está el punto A. Voy a tener la resultante en X por la distancia A. Y eso va a ser igual al momento debido a las tres fuerzas, ¿no? Que va a ser 6 por 1 más 4 por 2 más 5 por 3. Aquí lo tengo esto, 6 por 1 más 4 por 2 más 5 por 3. Aquí está la operación. Voy a volver a repetir una vez más. Póngame atención, por favor. Para calcular el punto de aplicación, tengo que calcular el momento con respecto a cada una de estas fuerzas. Para el punto A, aquí está el punto A. Si calculamos el momento de esta fuerza, voy a tener 6
6 por 1. Luego voy a tener 4 toneladas por estas dos de aquí, que serían 2 metros, ¿verdad? 2 metros es la distancia de 4 toneladas al punto A. Luego voy a tener más 5 toneladas por la distancia hacia el punto A, que vendría a ser estas 3 de acá, ¿no? Estas 3 de acá. Entonces ahí tendría 5 por 3. Ese cálculo lo he hecho aquí, miren. Ahí está ese cálculo. Por otro lado, tengo que adoptar la posición de la resultante en X, y bueno, decir que esa resultante se ubica a una distancia igual a una distancia A, y por lo tanto el momento que produce esa resultante con respecto al punto A mayúscula va a ser Rx por A, ¿verdad? Aquí está la ecuación, aquí en la parte inferior. Lo que me toca es reemplazar Rx, que ya sabemos que vale 15, ¿verdad? 15 por A. De ahí voy a despejar la distancia A. Acá ya he sustituido la resultante en X y he hecho las operaciones del segundo miembro. De aquí despejo A y me da 1.933. A ver, esa es la distancia que me da el punto A. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Todavía no. Ya, gracias. Vamos a hacer lo mismo, pero con las fuerzas verticales. A ver, para las fuerzas verticales lo mismo, miren, tengo que sumar 7 más 5, aquí ya tengo 12, más 8, 20, más 6, 26. Entonces, la resultante para nosotros va a ser 26, ¿cierto? Es una simple sumatoria aritmética de la fuerza. Fíjense cómo he asumido positivo, eso es importante. Como me doy cuenta que todas las fuerzas se orientan hacia abajo, pues me tocará asumir positivo hacia abajo y obtengo la resultante. Ahora, algo que es muy importante es adoptar así esquemáticamente dónde es que se ubica esa resultante. Voy a decir que se ubica aquí. Es un punto, es una posición arbitraria, y voy a indicar que la distancia de esa resultante con respecto al punto A mayúscula es una distancia B. De tal manera que pueda calcular el momento de la resultante en Y con respecto al punto A y también con respecto a cada una de sus fuerzas. ¿Qué voy a decir aquí? A ver, voy a hacer el cálculo a un ladito para que lo vean. Lo tengo más abajo así. Tengo que hacer una sumatoria de momento en el punto A igual a 0, y voy a decir positivo en sentido horario. ¿Qué voy a tener? Voy a tener RY por la distancia B igual, ¿no? Hasta aquí vamos claro, ¿verdad? RY por la distancia B. ¿Igual a qué? La ubicación del punto A vendría a ser esta. Aquí tendríamos igual a 7 toneladas por la distancia 0, más 5 toneladas por la distancia de 2, ¿cierto? Acá tengo 5 y aquí tengo la distancia de 2. Luego, más 8 toneladas por la distancia de 4. Obviamente tengo que sumar 2 más 2, ¿verdad? 2 más 2 es 4. Y más 6 toneladas por la distancia de 5. La resultante en Y ya sabemos cuánto vale. Vale 26. Entonces, 26 por B. De ahí voy a despejar B. Lo tengo acá, esa operación hecha. Fíjense. Solamente que en la operación que
que tengo acá hecha, pues no puse el 7 por 0, porque se sobreentiende, directamente me fui a 5 por 2, ya no coloqué el primer término, pero se sobreentiende que se anula. De ahí despejamos B y nos da 2,769, despejando B. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Nada, vamos a continuar entonces. Ya tengo, fíjese, ya tengo la resultante en X, que vendría a ser esta de acá. Tengo la resultante en Y, que vendría a ser esta. Las distancias que hemos calculado son A y B. Esas son las dos distancias que hemos calculado. Y lo que vamos a hacer ahora es prolongar la resultante en X y la resultante en Y hasta que ambas coincidan en un mismo punto. Aquí está el punto, ¿verdad? Ambas se prolongan en su línea de acción. Aquí he dibujado la resultante en X y resultante en Y. Y me toca calcular dos cosas, la resultante total y el ángulo director θ. La resultante ya sé que lo tengo que hacer por Pitágoras. Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos el valor de la resultante, 30,017. Lo mismo para θ, aplicamos la función tangente de θ igual RY sobre RX. Aquí está. Aplicamos esa función, reemplazamos el valor de RY y RX y obtenemos el ángulo. Siempre que les pida obtener el ángulo, grados sexagesimales, por favor, jóvenes. No me vayan a dar el ángulo en radianes. Bien, ahí finaliza el problema. Siempre finaliza cuando conozco la resultante total, cuando conozco su punto de aplicación y su ángulo director, ¿verdad? La resultante la tengo aquí, el ángulo director aquí y la posición se encuentra aquí, ¿no? La ubicación aquí y aquí. Esta sería la coordenada X y esta la coordenada Y del punto de aplicación. Bien, vamos a continuar. El siguiente ejercicio le voy a pedir que me ayuden a ver a todos los grupos. Le voy a pedir que me ayuden calculando ángulos y distancias de esa figura. La figura que vemos es un bloque de hormigón, ¿ya? Este es un bloque de hormigón. Voy a poner ahí su nombre, bloque de hormigón. Es un bloque de hormigón de forma hexagonal. El hexágono, como se ve ahí, es regular. Regular significa que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Entonces, necesito que me ayuden en lo siguiente. Necesito que calculemos el ángulo alfa, el ángulo θ y las distancias que faltan en el problema. Faltan dos distancias, la distancia M y la distancia N. ¿Está bien? A ver, le quiero dar unos 5 minutos para que cada uno pueda calcular θ, alfa, M y N. 5 minutos, señores. Ya, 5 minutos para que puedan hacer ese cálculo. Ingeniero, ¿nos puede mostrar el ejercicio una vez más, por favor? Ya, a ver,
Ahí está el ejercicio, ya lo pueden ver. Gracias, Inge.
A ver, ¿cómo le fue? ¿Cuánto salió el ángulo tita? A ver, vamos a continuar, jóvenes. Mire, ustedes pueden calcular el ángulo tita sin la necesidad de tener una fórmula. Ustedes aquí pueden ver en total cuántos triángulos se forman al interior de esta figura. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Se forman cuatro triángulos, ¿cierto? Cada triángulo, usted sabe que la sumatoria de ángulos interiores de cada triángulo es 180. Entonces, en total, en un polígono, o mejor dicho, en un hexágono, tenemos un ángulo total, digamos, un tita total, que equivale a 4 por 180. Ese es el ángulo interior total que se puede ver en un hexágono, ¿ya? El número 4 que he puesto son los 4 triángulos. 180 sabemos que es la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo. ¿Eso a cuánto equivale? A ver, ¿quién me hace ese cálculo? ¿600? ¿700? $720. 720. Entonces, ese es el ángulo interior, es la sumatoria de los ángulos interiores de un hexágono. Ahora, yo necesito calcular tita, ¿no? Este ángulo tita. ¿A qué va a ser igual tita? Va a ser igual a tita total sobre 6. Son 6 vértices. 720 sobre 6. ¿Cuánto da eso? 720 sobre 6. 120, ¿no? 120. Ya ahí abajito apareció el cálculo. A ver, entonces le decía que de esta forma ustedes pueden calcular el ángulo tita, ¿ya? Es una forma muy simple y fácil de acordarse. Ahora, la forma en que yo les he puesto aquí es la de una fórmula que se analiza, se estudia cuando ustedes han llevado geometría elemental, ¿no? Geometría elemental, geometría descriptiva, si quiere. Mire, ahí en la fórmula solamente tengo que reemplazar n, que es el número de vértices o el número de lados, ¿no? Coloca ese valor y obtiene el ángulo tita. Aparte de tita, necesito calcular alfa. Y está sumamente fácil, ¿verdad? Claramente puedo ver que alfa y tita son ángulos suplementarios. Es decir, ambos suman 180 grados.
Entonces, ahí yo tengo la operación tita más alfa igual a 180, despejo alfa, reemplazo tita y obtengo alfa, ¿cierto? Está simple esa parte. Ya tengo tita, tengo alfa, me toca calcular la distancia m y la distancia n. También está fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de los lados de este hexágono, aquí está, mide 1,5 metros. ¿Ya? Aquí se puede ver cómo se ha acotado un lado. Entonces, eso me da a entender que todos los lados miden 1,5 metros. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo, el cual puedo utilizar para poder calcular tanto m como n. Puedo calcular ambos, m y n. ¿Cómo hago? Para el caso de m, simplemente decimos 1,5 por el coseno de alfa, ¿no? Ya sabemos cómo calcular la proyección, ¿verdad? Es la hipotenusa por el coseno de alfa para el caso de m, y para el caso de n, la hipotenusa que vale 1,5 por el seno de alfa en el caso de n. Entonces ahí tengo el valor de m y n que se ha resuelto a partir del triángulo rectángulo que hemos marcado. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? ¿Lo escucho? ¿Qué dudas hay? Se comprende bien. De acuerdo. Siguiente paso. Tengo que calcular la resultante en X y la resultante en Y. Entonces, para la resultante en X voy a utilizar todas las fuerzas que sean horizontales, ¿no? Todas las que están en la dirección X, que son estas 4 que estoy marcando. ¿Está bien? Voy a utilizar esas 4. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Positivo hacia la derecha, como lo estoy adoptando aquí, miren. Esto se adopta. Eso se adopta. ¿Está bien? Uno puede tomar la decisión que positivo sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Se adopta. Entonces, decimos resultante en X igual a la sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo. ¿Qué fuerzas tenemos hacia la derecha? Tenemos la fuerza de 10 y la fuerza de 6. Ambas son positivas, ¿verdad? Entonces, más 10 más 6. Y bueno, aquí yo tengo una que está en sentido contrario, negativa. Ese signo de acá lo voy a corregir en los apuntes, es menos, ¿ya? El resultado no está equivocado, sí, el resultado es correcto. A ver, entonces tendría estas dos en sentido positivo y estas dos de acá van en sentido negativo, menos 3 y menos 6. Estas dos son negativas, no se olvide, estas dos. Entonces ahí se lo tiene que poner menos 3, menos 6. Hacemos operaciones y el resultado va a dar 7. ¿Está bien? Ahora voy a continuar. Tengo que calcular su ubicación. Para calcular su ubicación, bueno, me toca esquematizar. Miren, voy a esquematizar aquí. Voy a decir, aquí está mi resultante en X, que ya sé que vale 7 toneladas, y esta es la distancia hacia el punto A. La distancia vendría a ser A. ¿Está bien? Voy a esquematizar. Si no la esquematizo en el gráfico, tengo que al menos imaginarme ambos elementos y decir sumatoria de momento en A va a ser igual a la resultante en X por la distancia A. Ya, Rx por A. Positivo porque estoy adoptando
Ojo, esto también se puede adoptar. Lo convencional, muchas veces cuando calculamos un momento, lo convencional a veces es tomar el sentido horario como positivo, ¿ya? Pero eso también se puede adoptar. Entonces, aquí yo estoy diciendo positivo horario, Rx por A, por eso es que Rx la dibujé hacia la derecha, ¿cierto? Además que la dibujé hacia la derecha porque resulta que Rx me salió positivo, su valor es positivo. Bien, ahora voy a calcular nuevamente el momento en A, pero esta vez lo voy a hacer con cada una de las fuerzas. Es decir, voy a trabajar con 10 toneladas, 6, 3 y 6. Voy a tomar momento en A. Voy a decir, mire, fíjese por favor, voy a limpiar la pantalla. Voy a tener, este es mi punto A, a ver, no me tengo que perder del punto A. Ese es mi punto A. Vamos a decir 10 por el valor de N. ¿Cuánto vale N? Lo tengo aquí abajito, N. Entonces, 10 por N, aquí lo tengo, 10 por N. 12.99. Luego vamos a tener el valor de 6, que lo estoy marcando ahora. Mire, aquí está 6, que también es positivo. Y la distancia vendría a ser 2 veces N, ¿no? Tengo que sumar N más N. Entonces, al sumar 2 veces N me da este valor, 2,598. ¿Está bien? Luego, seguimos. Vamos con la fuerza de aquí, con la fuerza de 3. Ya me doy cuenta que por el sentido que tiene, gira en sentido antihorario, gira en sentido negativo. Y vamos a tener 3 toneladas por 2 veces N, menos 3 por 2 veces N, ¿cierto? Aquí está, miren, menos 3 por 2 veces N. Finalmente tendríamos esta fuerza de 6, que sería menos 6 directamente por N. Menos 6 por N, aquí está su cálculo, así de simple. Reemplazamos lo que vale la resultante en X, que es 7. Al reemplazar, nos da estos valores, 7A igual a 12,99. Despejamos A y obtenemos el valor de la resultante. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Algo que no me tengo que olvidar es el concepto de momento, ¿verdad? Lo hemos explicado hartísimo en la clase anterior para que ustedes sepan qué es un momento. Y les apuesto que aquellos que paran distraídos todavía no han asentado ese conocimiento básico, a pesar de que se lo enseña desde Física 1. A ver, el momento no es más que fuerza por distancia. La distancia que debe tomar en cuenta es una distancia del punto de referencia a la fuerza en dirección perpendicular. Lo hemos dicho varias veces. Dicho de otra manera, cuando nosotros trabajamos con una fuerza horizontal, como las que estamos trabajando, las distancias que debemos tomar tienen que ser verticales. Fuerza horizontal, distancia vertical. Si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal. Por eso es que dice la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, con respecto al punto A. Entonces, hemos estado haciendo este cálculo para todos los casos. A ver, vamos a continuar. Permítame. Voy a hacer la misma operación con la resultante en Y. Si por ahí alguien se perdió en el cálculo anterior, básicamente voy a aplicar el mismo criterio, así que aquí tiene que sí o sí entender cuál es la lógica. Voy a calcular la resultante en Y. Para eso tengo que trabajar solamente con las fuerzas que van en la dirección Y. Son estas de acá. Las estoy marcando. ¿Ya? Esas son las fuerzas que van en Y.
Para la resultante en Y, tengo que trabajar con la disculpe. paralela a Y. Inge, no se ve lo que marca. Sí, Inge, no se ve. Ya. A ver, continuamos, jóvenes. Le decía, ahora sí se va a ver. Voy a calcular la resultante en Y. Y bueno, tengo que trabajar con todas las fuerzas verticales. Las estoy marcando, ahora sí se ven, ¿cierto? Sí. Ya, tengo que trabajar con todas las fuerzas verticales, todas las que van en Y. Y tengo que adoptar un sentido como positivo. Esto se adopta. Adopta significa que usted puede tomar la decisión y decir positivo hacia abajo o positivo hacia arriba. Usted toma la decisión. Como yo veo que todas las fuerzas se orientan hacia abajo, obviamente voy a decir positivo hacia abajo. Entonces aquí voy a tener solamente que sumar 8 más 6 más 5 más 7. Es una simple suma y eso me da 26. Ahí está. 26 toneladas. Hasta ahí no hay duda, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es calcular su ubicación. Repito, para calcular su ubicación, ustedes lo primero que van a hacer es dibujar la resultante. La dibujan de manera arbitraria. Saben que la resultante me dio positiva, por eso es que la estoy dibujando hacia abajo. Esta sería la resultante en Y. Por otro lado, tengo que definir la distancia del punto A la resultante en Y. Esta vendría a ser la distancia del punto A la resultante en Y. A esa distancia le vamos a llamar B. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular su ubicación, tengo que calcular el momento de la resultante en Y con respecto al punto A. Aquí está el punto A. Decimos resultante en Y por B. Eso está aquí, resultante en Y por B. Una vez que incluimos a la resultante, sigo con todas las fuerzas que son verticales. Voy a tener 8 toneladas con signo negativo por la distancia M. La distancia M vale 0,75. Entonces voy a tener menos 8 por 0,75. Fíjese que la fuerza de acá, la de 6, si usted la prolonga en su línea de acción, va a pasar por el punto A. Entonces no tiene distancia de momento. Entonces sería 6 por 0 y eso da 0. Por eso es que no se ha incluido en la ecuación que tengo aquí. Luego tengo la de 5 y la distancia de la fuerza 5 con respecto al punto A es 1,5 metros. Sería 5 por 1,5. ¿Cierto? Finalmente me da 7. La distancia, la fuerza de 7, su distancia vendría a ser 1,5 metros más la distancia M. ¿Ya? 1,5 más la distancia M. La distancia M está aquí. A eso le sumo 1,5 y me va a dar 2,25. Entonces tendría 7 por 2,25. De aquí me toca reemplazar la resultante en Y, que vale 26, y despejar simplemente B. Fíjese que ahí se despeja B y me da 0,663. ¿Tienen alguna consulta o duda hasta aquí? ¿Los escucho?
¿Nada, jóvenes? Una pregunta, ingeniero. En la resultante X, ¿por qué la fuerza 3 está sumando? En la resultante X. Lo expliqué, solamente que no lo vieron. ¿Ya? Lo expliqué, lo voy a volver a explicar. Y no está sumando, está restando. Ya. A ver. Cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tengo que trabajar con todas las fuerzas horizontales. Esta es una, esta es otra, esta es otra y aquí está la otra. Son 4 fuerzas horizontales, ¿verdad? Ahora, tengo que adoptar un sentido como positivo. Estoy adoptando este sentido. Adoptar significa que usted puede decidir, ¿cierto? De aquí me doy cuenta que hay 2 fuercitas que son positivas, que son esta, y 2 fuercitas que son negativas, que son esta y esta. ¿Cierto? Entonces, cuando usted suma, tiene que poner más 6, más 10, menos 3 y menos 6. ¿Sí? Lo mencioné en su momento, esto es un error de tipeo, lo dije, ¿no? Pero sí, el resultado es correcto. Si ustedes suman 6 más 10, 16, menos 3 sería 13. 13 menos 6, 7, ¿verdad? Ese es el resultado. ¿Tienen alguna otra consulta? Puede corregir ese signo en los apuntes, ¿ya? Cuando les pasen los apuntes, siempre de puro, si encuentro un error de tipeo, lo depuro para que ustedes puedan estudiar de la mejor manera. A ver, vamos con el siguiente, vamos a continuar entonces, si no hay duda. Ya tengo, miren, ya he calculado la resultante en X. Aquí está, nos dio 7 toneladas. La resultante en Y nos dio 26. Y estas son las distancias que hemos calculado también, donde se ubicaba cada resultante con respecto al punto A. ¿Cierto? Ahora me toca calcular la resultante total. Para eso voy a aplicar Pitágoras. Voy a aplicar Pitágoras, que ya todos saben cómo se aplica Pitágoras. Vamos a reemplazar el valor de Rx y el valor de Ry, ambos valores. Reemplazamos, utilizamos nuestra calculadora y obtenemos la resultante total. Vamos a calcular también este ángulo de aquí, beta, este ángulo beta. Para eso podemos aplicar una función, ¿cierto? Vamos a decir que para la función, que aplica la función, dice tangente, a ver, tangente de beta, ¿a qué es igual? 26 sobre 7. Beta igual al cotangente de 26 sobre 7. Y de ahí obtiene beta, pues, ¿no? 74,932 grados. Les voy a pedir que siempre trabajen con 3 decimales para todos sus cálculos, de tal manera que tengamos resultados coincidentes. ¿Está bien? Por si acaso. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, ingeniero. Ya, vamos a continuar entonces.
Seguimos. Vamos al siguiente acápite, que vendría a ser el acápite número 4, tipos de carga. Ya, vamos a empezar viendo una tipología de cargas que son comunes, son elementales. Más que todo, me interesa que entiendan el concepto, ya, porque más adelante ustedes en otras materias van a aprender a idealizar cargas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que tenemos un viento de 120 kilómetros por hora azotando una edificación. Ese viento, esa velocidad de viento, se tiene que traducir en un diagrama de presiones, y ese diagrama de presiones en una carga idealizada sobre la estructura. ¿Ya? Todo ese proceso, ese cálculo que se hace para transformar la velocidad de viento a una fuerza idealizada en la estructura, se llama esquematización o idealización. Eso ustedes lo van a aprender cuando lleven materias como estructuras metálicas, estructuras de madera, hormigón armado, ¿no? Lo propio si se trata de actividad sísmica. Ustedes saben que cuando se genera un sismo, aparece una aceleración sísmica en el terreno, en el suelo. Esa aceleración sísmica, pues, la suele dar el Observatorio de San Calixto. Esa aceleración nosotros la traducimos en oscilaciones o en fuerzas equivalentes horizontales aplicadas en los centros de masa de cada piso, ¿no? Esa transformación de aceleración del suelo a una carga expresada en toneladas, eso no lo van a ver conmigo. Si esa es la expectativa, estamos en otra. Eso lo van a ver cuando ustedes lleven materias como hormigón armado 2 o materias de orden superior, cuando ya estén saliendo de la universidad. ¿Ya? Entonces, los tipos de carga que quiero mostrarles, que les va a ser de mucha utilidad durante todo estos semestres, van a ser los siguientes. Nosotros manejamos en esencia 3 tipos de carga: las cargas puntuales, las cargas lineales y las cargas superficiales. ¿Cuáles son las cargas puntuales? Quiero que vea aquí. En realidad, las cargas puntuales son cargas aplicadas en pequeñas superficies. Usted aquí puede ver una secuencia de viguetas, las cuales están apoyadas sobre una viga o sobre 2 vigas más robustas. El área de contacto de la vigueta con la viga es un área muy pequeña. Me refiero a esto, a ver, los que no lo están viendo, esto. El área de contacto, el área en el cual aquí, el área en el cual se contacta, o existe contacto, perdón, entre la vigueta. Esta es la vigueta, a ver, para los que no saben lo que es una vigueta, estas son viguetas y estos son vigas. ¿Ya? Aquí yo tengo 2 vigas y tengo 5 viguetas. Entonces, el área de contacto entre las viguetas y las vigas son áreas pequeñas, ¿verdad? Vamos a poner aquí, son áreas pequeñas. Como son áreas pequeñas, en comparación al tamaño de la viga, que es la que recibe estas cargas, nosotros podemos hacer una simplificación de la carga de contacto y transformarla a una fuerza puntual. En la realidad, yo sé que esta situación, lo que ustedes ven, no es tan cierta, porque en realidad si una fuerza se transmite de un cuerpo a otro a través de una superficie, lo que yo debería tener sería una seguidilla de fuerzas aplicadas en toda esa área, así como lo estoy dibujando. Esto sería lo que ocurre en la realidad. Tendría en cada partícula de contacto entre ambos cuerpos, tendría aplicada una fuerza, ¿ya? Entonces, esa situación sería muy compleja de describir, sería innecesaria también, y por eso es que nosotros hacemos esta simplificación. Decimos, como el área de contacto que me sirve para transmitir la fuerza es muy pequeña en comparación a la viga, entonces yo puedo concentrar esa carga distribuida en la superficie como una fuerza puntual. Esa fuerza puntual se supone que es la resultante de esa secuencia de fuerzas puntuales. Para que me entiendan, a ver,
Aquí yo tengo, voy a amplificar un poquito más la superficie, digamos que esta sea el área de contacto, y ahí yo tengo una secuencia de fuerzas, ¿no? Aplicadas en toda la superficie de contacto. Imagínense esta situación, ¿no? Es decir, lo que vemos acá sería esto de acá. Y lo que hacemos nosotros es agarrar este diagrama de presiones de fuerza y calculamos una sola. Esa sola es la que le hemos llamado F y vendría a ser la resultante del diagrama de presiones que tengo abajo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Ahí le he puesto algo de teoría para que lo entiendan un poco más. ¿Ya? Entonces, las cargas que se transmiten a través de superficies pequeñas se tienen que idealizar o simplificar como fuerzas puntuales. Fuerzas aplicadas en los puntos baricéntricos de las áreas de contacto. Continuamos. Cargas lineales. Y aquí les tengo un ejemplo muy bonito. Tengo aquí una viga. Esto vendría a ser la viga. Y obviamente aquí yo tengo un muro de ladrillo. Entonces, este muro de ladrillo, con respecto a la viga, también tiene un área de contacto que permite transmitir el peso del muro a la viga. Ese área de contacto lo he dibujado aquí en color gris. Fíjense, por favor. Tendría que ser este de acá, es el área de contacto. ¿Está bien? Ese es el área de contacto entre el muro y la viga. Y como resulta que del área de contacto, esta distancia que vemos aquí, este espesor, que vendría a ser equivalente al espesor del muro, ¿verdad? Ese espesor que tengo aquí del área de contacto es pequeño, y al ser pequeño es despreciable, lo cual significa que puedo simplificar el problema y en vez de colocar una secuencia de fuerza a modo de un diagrama de presiones, prefiero colocar una fuerza distribuida sobre una línea, así como se ve aquí. Usted me dirá, ¿y por qué no la dibujó como en el anterior caso? Una sola fuerza puntual en el medio. No se puede, porque el área de contacto tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión que vemos de frente, que vendría a ser L, y la otra dimensión que vendría a ser el espesor. Ahora, L es de un tamaño significativo. En cambio, E es pequeño, es despreciable, pero la longitud L no se puede despreciar y es por eso que la carga se la idealiza distribuida a lo largo de toda la longitud. Ya le he colocado igual aquí un texto que dice: los muros de ladrillo le transmiten una carga de superficie a la viga que la soporta. Como el espesor del muro es pequeño en comparación a la viga, esta carga puede idealizarse como una carga distribuida lineal. ¿Hay alguna consulta sobre este tipo de carga? ¿Alguna pregunta? Nada. Continuamos. Cargas superficiales. Lo que ven aquí es una losa de entrepiso, ¿verdad? Y vemos que hay personas transitando por esa losa. Ahora, estas personas, al moverse por esta losa, bueno, van a describir una trayectoria que no está claramente definida, porque no se puede prever cuál va a ser el recorrido de cada persona sobre la losa, ¿verdad? Por ende, lo que hacemos nosotros siempre es considerar que la persona puede transitar y moverse a lo largo de toda la losa. En cada centímetro, en cada milímetro de losa, puede haber una persona en movimiento, lo cual hace que nosotros transformemos el peso de las personas en movimiento en una carga distribuida superficial, así como se ve aquí a la derecha. Ya esta es una carga superficial, como lo dice acá. Carga superficial significa aplicada sobre todas las partículas o puntos
que tiene la losa sobre la superficie de la losa. Ya hemos dicho por qué. Hemos dicho que las personas transitan por la losa, ¿no? Y pueden ubicarse sobre cualquier punto de la losa y no se puede predecir cuál va a ser su trayectoria, y por ende lo que hacemos es simplemente colocar una carga distribuida en toda la superficie. Aquí le he puesto un texto, de todas maneras, para que ustedes puedan entender un poco aquello. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, tenemos tres tipos de carga: las cargas puntuales, las cargas lineales y las cargas superficiales. ¿Ya? En esta asignatura vamos a utilizar dos tipos de carga: las cargas puntuales y las cargas lineales. ¿Ya? Las cargas que son de tipo superficial la van a empezar a aplicar cuando lleven el tema de losas en la materia de hormigón armado 2. ¿Está bien? Pero yo le estoy haciendo recuerdo, bueno, me estoy anticipando y le estoy indicando que el movimiento, el peso que transmite el movimiento de las personas en una losa se la esquematiza o idealiza como una carga distribuida superficial. Continuamos. Un punto que es muy importante que estudiemos, porque ya lo he dicho, vamos a trabajar en esta materia con dos tipos de carga: las cargas puntuales y las cargas distribuidas lineales. Vamos a ver cuáles son los tipos de cargas distribuidas lineales. La primera es la carga rectangular. Mire, un muro de forma rectangular se puede traducir en una carga distribuida rectangular. Ustedes saben que cada ladrillo tiene un peso, ¿verdad? El mortero que va entre ladrillo y ladrillo tiene un peso, el revoque tiene un peso. Ahora, vemos que el muro tiene forma rectangular. Ese muro de forma rectangular se traduce en una carga distribuida rectangular, ¿verdad? Como la longitud más predominante es esta, es L, es por eso que la carga se distribuye de esta manera. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para llevar los datos del peso del ladrillo, peso del mortero, peso del revoque a un valor de carga Q? ¿Cómo hacemos? Eso lo van a estudiar cuando lleven las materias de hormigón armado. Lo que sí quiero que entendamos que esta carga Q se mide en toneladas sobre metro. Esta longitud L obviamente se mide en metro. ¿Ya? Toneladas sobre metro. Esa es la unidad que tienen las cargas distribuidas lineales. Pero para cuando tengamos nosotros este tipo de carga distribuida, tenemos que aprender a calcular la resultante. No olvidemos que la carga distribuida equivale a una secuencia continua de fuerzas en paralelo. Hemos aprendido a calcular nosotros resultante de fuerzas paralelas. Pues aquí tenemos lo mismo. Tenemos fuerzas paralelas, todas son paralelas, solamente que la secuencia de la fuerza es tan continua que no existe un espacio entre fuerza y fuerza. ¿Ya? Y eso quiero ser bien específico. Si bien yo veo aquí una fuercita, un vector, y más allácito veo otro, se supone que esta separación entre fuerza y fuerza tiene una distancia de prácticamente cero. ¿Ya? No hay distancia entre fuerza y fuerza. Por eso es que la carga distribuida es linealmente continua, ¿no? Se mantiene continua en toda su longitud. Y eso quiero que quede claro. Si bien vemos que los vectores que representan las fuerzas tienen una separación, ya en la realidad no tienen una separación. Es como que yo dibujara una seguidilla de fuerzas con una separación prácticamente nula. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago para calcular la resultante de esta carga distribuida? Es muy simple. Si yo tengo una carga de variación lineal, si yo tengo una carga Q, que ya hemos dicho que esta carga Q se mide en toneladas sobre metro, si yo tengo esta carga Q de variación lineal y tengo la longitud que se mide en metro, ¿qué hago para calcular la resultante? Es muy simple, ¿no? Imaginémonos que la carga Q valga 4 toneladas por metro.
Imaginémonos que la longitud L valga 5 metros. Aquí me está diciendo la carga Q que por cada metro hay una concentración de 4 toneladas, ¿no? Cada metro concentra 4 toneladas. Si tengo 5 metros en total, ¿cuánto será la resultante de esta carga distribuida? ¿Quién me puede decir? Vamos, ¿quién me dice? La distancia, ingeniero. A ver, no lo escuché muy bien. ¿Qué tengo que hacer? La distancia sería 2,5 metros. No, la resultante, ¿cómo calculamos? La resultante. La resultante va a ser igual a 4 toneladas sobre metro y va a multiplicar por 5 metros, ¿verdad? Si la carga me dice que por cada metro se concentra 4 toneladas, tengo que multiplicar ese valor por 5 metros. Metro con metro se va y esto me va a dar 20 toneladas. ¿Cierto? Ahora, la distancia D. Ustedes saben, y lo han aprendido en física, cuando han visto centro de masa o centro de gravedad, saben que para una figura de esta característica, su centro de gravedad se ubica, ¿dónde? ¿Dónde se ubica el centro de gravedad de una carga de este tipo? Por la geometría que tiene, por la forma que tiene la figura, sé que se ubica a la mitad, es decir, L sobre 2, que en este caso es 2,5 metros. ¿Está bien? Ahí le he puesto la fórmula. La resultante es Q por L y la distancia es L medios. Vamos con el siguiente tipo de carga. Carga triangular. Carga distribuida triangular. Miren, aquí les presento dos tipos de cargas triangulares, ¿no? Tengo una carga triangular de una sola pendiente y tengo a la derecha otra carga triangular de dos pendientes. Entonces, nosotros vamos a tener siempre que asemejar la forma del elemento que genera el peso con el tipo de carga que se tiene que idealizar o esquematizar, ¿no? Claramente me doy cuenta aquí a la derecha que esto pues se va a traducir en una carga triangular. Esa carga triangular pues tendrá una forma como esta, ¿no? Será una secuencia de vectores de esta manera, ¿cierto? Tendríamos esto. Y al otro lado pues por la forma que tiene el muro, lo mismo, tendríamos nosotros que tener una carga así, ¿no? De forma triangular, con una secuencia de fuerzas verticales también. Y lo que tenemos que considerar es que debo tener como dato el valor de Q. El valor de Q es la carga idealizada del muro en este caso, ¿ya? Carga idealizada del muro. Porque un dato que se maneja mucho de los muros es el peso unitario del muro, ¿no? Peso unitario del muro. Ese dato se lo da el profesor de hormigón armado, le va a decir el peso unitario del muro es tanto y le va a decir cómo transformar el peso unitario a una carga idealizada Q. Esa carga idealizada Q se mide en toneladas sobre metros, ¿cierto? A ver, vamos a continuar. Veamos primero la carga triangular de una pendiente. Fíjese cómo se esquematiza, cómo se idealiza la carga. Y bueno, esa carga va a tener una resultante y un punto de aplicación. Repito, la resultante es equivalente a calcular, ¿verdad?, la resultante de fuerzas paralelas.
En este caso, la resultante va a ser la carga por la longitud sobre 2 y la distancia, en este caso, es 2/3 de L. A ver, vamos a suponer un ejemplo. La carga, digamos que vale 6 toneladas sobre metro y esta longitud, digamos que vale 9 metros. ¿Sí? Quiero calcular la resultante. ¿Qué hago? Reemplazo. Digo 6 toneladas sobre metro por 9 metros sobre 2. Metro con metro se simplifica, ¿verdad? Y esto va a dar 27 toneladas, ¿cierto? Es decir, que la resultante de esa carga distribuida vendría a ser 27 toneladas. Por otro lado, la distancia a la cual se ubica esa resultante va a ser 2/3 de la longitud, que es 9 metros, ¿verdad? Aquí ustedes dicen 2 por 9, 18 dividido entre 3 me da 6 metros, ¿no? Ahí está. De ese modo se calcula la resultante y su punto de aplicación. Es muy simple, pero quiero que entendamos algo. Si ustedes revisan esta fórmula, básicamente equivale al área del triángulo, ¿cierto? El área del triángulo. Usted tiene Q, que vendría a ser la altura del triángulo, eso es Q. Tiene L, que vendría a ser la base. Entonces, cuando dice Q por L sobre 2, básicamente es el área del triángulo. Entonces, la resultante equivale al área. Lo mismo en el ejemplo anterior que hicimos de la carga rectangular. Si se acuerdan, decíamos carga por longitud. Eso es el área. Por otro lado, la distancia, cuando digo 2/3 de L, ¿de dónde sale eso? Todos tenemos que recordar lo que es centro de gravedad. ¿Cómo yo hago para calcular el centro de gravedad de un triángulo? ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para ubicar el centro de gravedad? Trazamos lo que se llaman medianas, ¿no? Trazamos, si quieres, 2 medianas. En la intersección de 2 medianas me genera un punto G y ese punto G es el baricentro. Si ustedes agarran y miden con respecto a la base y la altura, esto vendría a ser B/3 y esto vendría a ser 2/3 de B. Lo mismo en la altura. Si esto lo llevan a la altura, aquí tendría H/3 y aquí tendría 2H/3. Esto es el centro, lo que le estoy mostrando acá es el centro de gravedad de un triángulo. De ahí sale esta fórmula de 2/3 de L, que es la ubicación del centro de gravedad. El centro de gravedad de esta figura, de este triángulo, el punto G, se encuentra a 2/3 de la longitud L con respecto al punto A. Es decir, esto de acá vendría a ser 2/3 de L. Y esta otra distancia de aquí, por si acaso no está proporcional, vendría a ser 1/3 de la longitud. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna consulta? Sí. Ya. Vamos con la siguiente, carga triangular simétrica de 2 pendientes. Acá yo tengo una carga triangular que es simétrica. ¿Qué significa simétrica? Significa que este ángulo de acá, alfa, es igual a este ángulo de aquí. Alfa y alfa. O, dicho de otra manera, significa que la posición de la carga está exactamente a la mitad. Es decir, está a L medio y L medio. Está exactamente en la mitad de toda la carga. La carga Q está en la mitad. Por eso dice carga triangular simétrica de 2 pendientes. ¿Cómo hacemos para este caso para calcular su resultante? ¿Ya? Yo la resultante la dibujé de manera arbitraria, pero la lógica me dice que esta resultante se tiene que ubicar exactamente por la mitad, ¿no?
Alguna vez alguien me quiso observar esto, pero la lógica me dice que tengo que suponer inicialmente que la resultante se ubica en una posición que desconozco y luego tengo que hacer las operaciones para poder determinar exactamente dónde se ubica. ¿Ya? Les aclaro eso simplemente, que la resultante, por la simetría que tiene la figura, se ubica exactamente a la mitad, es decir, se ubica a la distancia de L medios. Veamos, la resultante va a ser la carga por la longitud sobre 2, que es el área de un triángulo. Carga por longitud sobre 2. Y en el caso de la distancia, ya lo hemos dicho, se ubica en el medio. En el medio, es decir, a L medios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar. Carga triangular asimétrica de 2 pendientes. Miren, aquí yo tengo una carga triangular muy parecida a la anterior, pero es asimétrica. Eso me da a entender que la longitud 1 que vemos aquí tiene que ser diferente a la longitud 2. No puede ser igual. ¿Cómo calculo la resultante? Simple. Directamente decimos carga por longitud sobre 2. ¿Sí? No hay otra forma. La carga es esta. La longitud vendría a ser la longitud total. ¿Verdad? Carga por longitud sobre 2. Y en el caso de la distancia hay una fórmula bastante extensa que me permite definir la ubicación de la resultante. ¿Está bien? Esa formulita tiene su deducción, por si acaso. ¿Ya? Tiene su deducción. No lo vamos a ver. No la vamos a analizar conmigo, pero la pueden aplicar si la requieren la fórmula. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Seguimos. Vamos a continuar. Carga trapezoidal. Vamos ahora a ver una carga trapezoidal, como por ejemplo la que estamos viendo en el muro. Es una carga también que suele ser muy habitual. Es un muro que tiene 2 alturas, ¿no? Tiene una altura aquí H1 y tiene una altura H2. Tiene alturas distintas y también tiene cargas distintas, carga 1 y carga 2. Carga 1 y carga 2. Entonces, ¿cómo transformar el muro a una carga trapezoidal? Mire, no se preocupe, eso, como le digo, lo van a ver en su momento con los docentes que les enseñen a hacer diseño de estructuras, ¿ya? A mí me toca enseñarle a analizar ya la carga idealizada. Cuando ustedes lleven la materia de hormigón armado, ahí van a poder ver al detalle esta transformación del peso unitario de un muro a una carga distribuida trapezoidal. ¿Cómo hago para calcular la resultante? Ya hemos dicho en los casos anteriores que la resultante siempre equivale al área de la carga, el área de la figura que forma la carga. Entonces acá yo tengo un trapecio. ¿Cómo calculo el área de un trapecio? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué es igual el área de un trapecio? A ver, vamos. Chicos, área de un trapecio. La suma de las bases por la altura dividida entre 2. Ya. Pero, ya, está bien. En este caso sí sería el promedio de las alturas por la longitud, ¿cierto? Aquí yo tengo 2 alturas y tengo una sola
una sola base. Esta sería mi base o longitud. Esto es L, ¿ya? Eso es L. Aquí arribita lo tengo también. ¿Cómo hago para calcular la resultante? Simple. Tengo que decir promedio de las cargas por la longitud. Promedio por la longitud. Carga 1 más carga 2 sobre 2 por longitud. ¿Sí? Ahí está la misma fórmula. Y la distancia a la cual se ubica dicha resultante se la obtiene con esta fórmula. Ya, es una fórmula, al igual que la anterior, ambas fórmulas se la deducen a partir del concepto de momento estático. ¿Ya? A ver, vamos a anotar eso. Esta formulita que estamos viendo acá y la fórmula anterior que le dije que no la vamos a deducir conmigo, se la deduce a partir de lo que llamamos momento estático. Es muy simple deducir esta fórmula. El momento estático es un concepto que ustedes han aplicado cuando vieron el tema de estática y aprendieron a calcular centros de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad. ¿Ya? Lo vamos a aprender conmigo en el tema número 5 o 6, tema 6. Vamos a aprender a aplicar momento estático en el tema 6. Y bueno, si ahí usted me dice, ¿se acuerda de la fórmula de la carga trapezoidal y de la carga triangular? Bueno, ahí podemos ya nosotros deducir estas fórmulas cuando ya tengamos claro lo que es el concepto y la aplicación de momento estático. ¿Está bien? Entonces, si me hacen recuerdo, la podemos deducir la fórmula cuando lleguemos a ese tema. No es difícil, sí, es muy fácil. Vamos con el último punto para finalizar la clase. Carga según una función. Es muy raro, pero de seguro que muchos se han debido haber topado con estos galpones que son techos en forma parabólico o en forma circular. Bueno, cuando esos galpones o depósitos se cubren de muro, generan este tipo de cargas, las cargas que responden a una función. En este caso yo tengo una carga parabólica. El muro tiene forma parabólica, la carga es parabólica. En este caso yo necesito tener una función de carga. Esto ya no es un valor. Ya no es, por decir, 4 toneladas sobre metro, ya no es eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí que esto es una función de X. Una función de X que me permite describir cómo es que varía la carga a lo largo de toda su longitud, ¿ya? Cuando tengamos este caso, ¿cómo hacemos para calcular la resultante y su punto de aplicación? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Muy simple, ya habíamos dicho anteriormente que la resultante equivale al área de la figura que constituye la carga, ¿sí? Tengo que calcular el área de la figura. Entonces, si me piden calcular la resultante de una carga que responde a una función, me toca integrar la función, porque sabemos que al integrar la función voy a obtener el área de la figura y ese área equivale a la resultante. Por otro lado, la distancia o la ubicación de la resultante se la obtiene igual integrando, ¿no? Aplicando el concepto de momento estático, ¿no? Pero aplicando integrales. Les muestro cuáles son las fórmulas. Para el caso de la resultante tengo que decir integral de la función de 0 a L con respecto a la variable X. Esta es una integral definida, ¿no? Usted coloca la función, integra de 0 a L y le va a dar un valor. ¿Está bien? Y finalmente la distancia también es una integral que se la deduce a partir del concepto de momento estático, ¿no? Ahí igual tenemos que resolver una integral definida, pero ya ingresa aquí como valor la resultante, ¿no? Ya tenemos la resultante como valor. A ver, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna consulta, duda, pregunta? ¿Nada?
Hasta el momento no, Inge. Creo que yo tengo que dar. No, Inge. Pero disculpe, Inge, más o menos, ¿cómo va a ser el parcial? El parcial es de todo lo que hemos avanzado sin contar este tema. Ya lo había dicho que este tema no va a entrar para nada, ¿no? Estamos hablando del tema 4. El tema no ha finalizado todavía el tema 4, pero y eso lo aclaro, por eso es que no lo he cargado todavía este material, no los quiero confundir. El tema 4, que es sistema equivalente de fuerza, no va a entrar. Van a entrar, sí, todos los temas anteriores. El examen es teórico práctico, así que tienen que estudiar, pues, ¿no? No hay secreto acá, ¿no? El secreto es estudiar, sentarse a estudiar. A ver, voy a mostrarles qué temas tenemos. A ver. Tenemos que avanzar el tema 1. El tema 1 es principios fundamentales de la mecánica. Este es el tema 1. Es un tema teórico. Entonces, va a entrar el tema 1. El tema 2, que es un tema que tiene ejercicio, ¿verdad? Hay 7 ejercicios que tienen que ser resueltos como trabajo práctico. Ya se los he dicho, ya se encuentra en la plataforma la instrucción, ¿verdad? Entonces, aquí hay bastante teoría y hay ejercicio. Entonces, va a entrar la parte teórica y la parte de ejercicio también, ¿no? Y finalmente tenemos un tema muy bonito, muy simple, que vendría a ser el tema 3. El tema 3 se llama tipología de las estructuras y bueno, para este caso es un tema teórico, ¿no? Es un tema 100% teórico. Hay que estudiarlo, hay que comprenderlo y también van a entrar preguntas teóricas de este tema, ¿no? El tiempo del examen habitualmente son 2 horas, ¿ya? Y lo que yo hago es preparar un examen que habitualmente lo resuelvo en 1 hora, ¿no? Y por lo tanto le doy el doble del tiempo a ustedes. Le doy 2 horas. ¿Ya? Si el examen yo lo resuelvo en 40 minutos, le doy el doble de tiempo a ustedes, que sería 80 minutos. ¿Está bien? Entonces... ¿Y usted nos va a dar el examen completo de una? El examen completo de una. ¿Quieren que se lo dé de 2, de 3, de 4? No lo entiendo. Lo que mi compañero quiere preguntar es, digamos, si cuando empiece el tiempo del examen va a estar todas las preguntas del examen o va a ir por partes del examen, o sea, de acuerdo al tiempo. No, vamos a dar primero la parte teórica, ¿no? Vamos a dar la parte teórica y luego vamos a dar la parte práctica. Ya, la parte teórica, pues, es muy simple, ¿no? Van a dar primero la teoría, finaliza el tiempo que va a ser media hora de teoría y vamos a tener 1 hora y media de ejercicio, ¿no? Entonces, primero se va a dar la parte teórica, les largo el examen para que ustedes lo resuelvan, ¿no? No lo tienen que hacer en hoja, lo van a hacer directamente en un test y luego viene la parte práctica, ¿no? En la parte práctica ya tienen que tener su hoja lista, ya la hoja, ustedes saben que los formatos de hoja deben llevar su nombre, cada hoja tiene que ir con su nombre y su código, entonces vayan preparando sus hojitas, por favor, ¿ya? Preparan su hojita con su nombre arriba, si no las pueden imprimir, hojas normales y arriba le va poniendo el nombre a todas sus hojas, si es que la idea es no gastar, ¿ya? Pero deben tener todas sus hojitas, su nombre y su código. ¿Está bien? ¿Qué otra duda tienen antes de que nos... Inge, ¿cuántas preguntas prácticas son? Bueno, si usted revisa los acápites,
o los tipos de problemas que hemos visto, pues podríamos fácilmente deducir que van a ser 3 preguntas, ¿no? Una de cada cápite, ¿no? Si ustedes se fijan los tiempos en los cuales les he mostrado la pizarrita con los ejercicios, ¿no? Son diferentes modelos de problemas, ¿no? Son modelos de problemas. Por ejemplo, en este tema que vamos, ya le voy mostrando la pizarrita dos veces, ¿no? Para calcular resultante, y el otro es para calcular... no, la primera era para calcular momentos y la segunda era para calcular resultante y punto de aplicación. Entonces, fíjense los tipos de problemas que hay en el tema 2, y si son 3 tipos de problemas van a tener 3 preguntas, si son 4 preguntas, si son 2 preguntas. Por cada tipo o modelo de problema le voy a asignar una pregunta. ¿Qué otra duda tienen? ¿Por qué? Ingeniero, disculpe, las preguntas teóricas que van en el examen, digamos, ¿van a ser para contestarlas nosotros en nuestra hoja física o directamente en el Moodle? Yo les voy a pasar un enlace para que ustedes puedan responder, pues, ¿no? Es un test donde usted agarra y responde. Es un test, un cuestionario, si quiere. Un cuestionario que dice, indique cuál de las siguientes opciones son verdaderas. Y usted marca, digamos, ¿no? De selección múltiple. De selección múltiple, ¿verdad? Condicionales, cosas así, ¿no? Entonces, son ese tipo de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Si no hay más consulta, por hoy día vamos a quedar ahí, ¿ya? Y nos vemos el día martes 23 de marzo, día del mar. Nos vemos en el examen, ¿ya? Que tengan buen noche. Se portan bien. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero, que esté muy bien. Que tengan muy bien. Gracias.